Cada sustancia tiene una temperatura crítica y presión crítica única. La temperatura crítica se llama o se abrevia como T sub C de crítica. Es la temperatura más alta a la cual una sustancia puede existir en forma líquida. Cuando la temperatura es mayor que la temperatura crítica, la fase gaseosa no se puede licuar a cualquier presión. Y la presión crítica es PC, es la presión mínima o la mínima presión que se debe aplicar para llevar a cabo la liquefacción a una temperatura crítica. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos nuestra fase de diagramas o diagrama de fases. Aquí tenemos el borde entre sólido y gaseoso, corresponde a sublimación. Entre sólido y líquido es fusión, líquido a gas, tenemos evaporación y ahora hemos salido más hacia afuera. Entonces podemos ver que aquí existe el punto crítico con la presión crítica y la temperatura crítica, y aquí esta línea que tiene la diferencia entre el líquido y el gas para. ¿Ok? Entonces, cuando estamos como fuera de este punto, más hacia la derecha a temperaturas más altas, más hacia arriba, aquí solo encontramos el vapor. No podemos regresar al fase líquido, no importa si aumentamos la presión. ¿Okay? Entonces, cada sustancia tiene su temperatura y presión crítica. Por ejemplo, para mercurio, la temperatura crítica es muy alta y la presión crítica muy alta, simplemente porque el mercurio tiene fuerzas intermoleculares que son enlaces metálicos, que son muy fuertes. El agua tiene temperatura y presión crítica relativamente alta porque tiene fuerzas de puentes de hidrógeno. Entonces, eso corresponde a alta temperatura y presión crítica. Etanol sí tiene fuerzas de puentes de hidrógeno, pero no tantos como el agua. Entonces, su presión y temperatura crítica es menor. Amoníaco es polar, no tan polar como el agua. Tiene fuerzas de puentes de hidrógeno, pero no tanto como el agua. Entonces, tenemos menor temperatura y presión crítica. Ahora pasamos a no polar. Entonces, solo tenemos fuerzas de dispersión. Y metano, menos fuerzas de dispersión. Argón, menos fuerzas de dispersión. Hidrógeno molecular, menos fuerzas de dispersión. Y podemos ver que cada vez la temperatura crítica disminuye y en general la presión crítica también disminuye. ¿Okay? Profe, entonces la presión crítica se mide con la constante de abajo y la temperatura con la constante que está a un lado. Sí, entonces en este diagrama, aquí tenemos presión en el eje X y aquí tenemos presión en el eje Y y temperatura en el eje X. Entonces, cuando llegamos a ese punto crítico, ese es el punto crítico donde después no tenemos la línea de evaporación, ¿ok? Porque evaporación es el borde, la frontera entre líquido y gas. Después, a temperaturas más altas y a presiones más altas, no podemos formar el líquido. Entonces, buscamos la temperatura y esa es la temperatura crítica. A partir de este punto crítico, buscamos la presión y esa es la presión crítica. ¿Ok? Y lo que notamos es que la tendencia aquí entre presión y temperatura crítica corresponde a fuerzas intermoleculares más fuertes.
Entonces aquí tenemos una práctica. Ustedes van a identificar cuál diagrama de fases corresponde a una sustancia que sublimará en vez de fundirse si se calienta a una atmósfera. Entonces vamos a mantener la presión constante a una atmósfera y hay que identificar cuál parte de cada diagrama corresponde a sólido, líquido y gas. Y por lo tanto, cuál sustancia va a hacer sublimación en vez de fundirse cuando mantenemos la temperatura, bueno, cuando aumentamos la temperatura con presión constante a una atmósfera. No pasa de estar líquido antes del vapor, sino que va como directamente del sólido al vapor y así genera la sublimación. Okay. Sí, entonces vamos aquí. Presión constante es una línea horizontal. También debemos identificar cuál es el estado físico en cada sección. Entonces, este aquí, ¿qué es? Sólido. Muy bien. Y esta parte chiquita aquí, ¿qué es? El líquido, que ese es por el que no pasa y por eso se da la sublimación. Perfecto. Y aquí vamos a tener el gas. Muy bien. Entonces, correctamente, es opción B. Es la respuesta. Y para practicar, ustedes pueden identificar, este es el sólido, este es el líquido, y aquí es el gas. Y aquí tenemos sólido, líquido y gas. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok, vamos a continuar. Aquí tenemos otra práctica. A continuación se muestra el diagrama de fases del azufre. Parte A. ¿Cuántos puntos triples hay? Parte B. La monoclínica y rómbica son dos formas alotrópicas de azufre. Un alótropo es el mismo elemento, pero otra configuración de sus átomos. Por ejemplo, grafito y diamante son alótropos de carbón. ¿Okay? Ambos son carbón puro, pero el grafito tiene una estructura cristalina muy diferente a la estructura cristalina de diamante y por lo tanto sus propiedades físicas son muy diferentes. Es igual para la estructura monoclínica y rómbica para el azufre. ¿Okay? Y podemos verlos aquí. Ese es la rómbico y monoclínico. Entonces, ¿cuál es más estable en condiciones atmosféricas, es decir, a una atmósfera de presión? Y describe qué sucede cuando el azufre a una atmósfera se calienta de 800 a 200 Celsius. Entonces, voy a darles un par de minutos para responder a esa pregunta. Sí, es una buena pregunta. Entonces, un punto triple es cuando tres estados físicos existen a la misma vez. O básicamente es la frontera entre tres estados. ¿Okay? Y usted tiene toda la razón. Aquí arriba, este punto
se encuentra donde la forma rómbico, o si rómbica, monoclínica y el líquido pueden existir a la misma vez. También aquí abajo tenemos monoclínica, líquido y vapor, todos a la misma vez cuando tenemos esta presión y temperatura. Y aquí, con esta presión y temperatura, tenemos rómbica, monoclínica y vapor. Las dos estructuras del sólido y el vapor. Entonces, en este caso, según ese diagrama de fases, hay 3 puntos triples. Profe, Ujú. en la B, ¿cuál es más estable en condiciones? Sí, es la rómbica, ¿verdad? Sí, entonces, en condiciones atmosféricas, ahora pasamos a parte B. Profe, y Ajá. sería rómbica porque está en estado sólido y en los estados de la materia es el más estable. No, es porque condiciones atmosféricas indica, una atmósfera y aproximadamente, la temperatura ambiental, que será, no sé, como más o menos aquí, el 20. Entonces, en esta área se encuentra rómbica. Entonces, para la B, tenemos presión, condiciones atmosféricas. Profe, Ajá. y siempre va a ser así, como que la imagen de donde se encuentren, digamos, va a ser el punto más estable. Ajá. Entonces, busca la temperatura y la presión indicada y el punto que contiene, la intersección de la línea horizontal de la presión y la línea vertical de la temperatura. Este es la fase que existe a esta combinación de presión y temperatura. Digamos 20, 25 Celsius. Entonces, esta es la rómbica. ¿Ok? Puedo mejorar un poquito. Y tenemos una atmósfera y la temperatura, más o menos allá. Y ese es el punto. ¿Ok? Ahora, en la parte C, vamos a empezar a una atmósfera y calentarlo de 800 a 200. Pasaría primero a ser líquido, ¿verdad? En monoclínico. 800 Celsius es un líquido. O sea, digamos que pasaría a estar en sólido con estructura rómbica, Muy bien. a hacer un líquido o hacer un monoclínico primero. Primero, notamos que vamos a mantener la presión a una atmósfera. Entonces, de rómbica va a monoclínico, rómbico a monoclínico y después monoclínico a líquido y 200 Celsius probablemente es más allá, entonces líquido a vapor. Entonces, vaporización. Entonces, para la C, vamos a tener el sólido rómbico y después vamos a tener el sólido monoclínico. Y después vamos a tener fusión a líquido.
Y después vamos a tener evaporación a gas. Muy bien. Profe, ¿cómo sé que el monoclínico está en estado sólido? Ok. Es porque, sí, no, yo puedo responderlo. Una forma alotrópico tiene una estructura cristalina diferente. Y son los sólidos que tienen una estructura cristalina. Entonces todos los holotrópicos son sólidos. Sí, yo pienso que sí. Ok. Sí, porque hay otros alótropos de agua, pero todo eso es como hielo 1, hielo 2, hielo 6. Solo son sólidos. Ajá. Entonces puede asumir que un alótropo es una estructura sólida. Ok. Muy bien. Y ahora tenemos última práctica para capítulo 11. Hay que construir un diagrama de fases. Sabemos que los puntos de ebullición y congelación del dióxido de azufre son de negativo 10 Celsius y negativo 72,7 Celsius a una atmósfera de presión, respectivamente. El punto triple es de negativo 75,5 Celsius y 1,65 por 10 a la menos 3 atmósferas. Su punto crítico es de 157 Celsius y 78 atmósferas. Con esta información hay que dibujar un esquema del diagrama de fases de dióxido de azufre. Obviamente no va a estar perfectamente a escala, pero puede etiquetar los datos de temperatura y presión indicados en el eje X y Y. Voy a darles un momentito para trabajar en sus cuadernos. De Sí. cada estado. Ajá, sí, es una buena idea. Entonces, primero vamos a poner los ejes de presión y temperatura y en cada eje vamos a marcar la presión, cada presión indicado en el texto. Entonces, la presión mínima, 0,00165, una atmósfera y también 78 atmósferas. La escala tal vez no es perfecta, igual para temperatura. Entonces, sabemos, como usted había notado, que vamos a tener puntitos cuando están mencionados. Por ejemplo, tenemos puntos de congelación y ebullición a una atmósfera. Es el menos 10 y menos 72,7. Entonces voy a tener a una atmósfera. Eso es aquí. ¿Ok? Entonces esos son puntos importantes. Tenemos un punto triple. Necesitamos, olvidé una temperatura. Lo siento. Voy a cambiarlo. Entonces, además de menos 72,5, necesitamos negativo 75,5. Entonces, ahora vamos a cambiar este un poco. Ok, entonces vamos a anotar aquí, ebullición es menos 10 a una atmósfera. Congelación es menos 72 a una atmósfera. Y punto triple es menos 75 a 0,006.
Y tenemos el punto crítico. Está entre punto crítico, esa temperatura y presión muy alta aquí. ¿Ok? Ok. Otra cosa que es recomendable es recordarle que vamos a tener una forma más o menos así, con el sólido, el líquido y el gas. Más o menos. Solo para recordarle más o menos cómo aparece. ¿Ok? Entonces, más o menos, en esta parte, vamos a tener congelación. Vamos a tener ebullición. Vamos a tener un punto triple aquí. Y vamos a tener un punto crítico aquí. Entonces ya recordamos cómo debemos conectar las líneas. Entonces vamos a regresar a nuestro gráfico y digamos, ok, punto triple, este forma como una Y, así, y este debe conectar con el crítico. Y este disminuye, allá. ¿Ok? Y si ustedes quieren tratar de mejorarlo, puede. Ok, voy a hacer este un poco más bonito, excepto al final. Y eso es una aproximación, es bruto. ¿Preguntas? Podemos notar sólido, líquido, gaseoso. Yo tengo una pregunta. Basado en nuestro diagrama de fases, ¿qué es más denso? ¿El sólido o el líquido? ¿Y por qué? Hay que justificar. Profe, ¿Mm? sería el sólido porque al aumentar la presión de la sustancia convierte el estado más denso. Muy bien. Al aumentar la presión, la sustancia se convierte a su estado más denso. Entonces, en el diagrama, al aumentar la presión, el líquido se convierte en sólido. Entonces el sólido es más denso. Súper bien. Entonces aquí, si aumentamos la presión, vamos a ver el líquido se convierte en sólido. Súper. Excelente.
¿Preguntas aquí? ¿Me puede subir un poco lo que puso abajo? Es que no se puede Ah, sí, leer. sí, sí. Se corta con el... Ajá, ya. Sí, gracias. Con mucho gusto. Gracias por avisarme. Ujú. A mí no me quedó del todo claro porque es más denso el sólido. Ujú. Entonces vamos a imaginar que usted tiene una esponja de la cocina, ¿sí? Que utiliza para lavar los platos. Este tiene cierta masa y durante ese experimento la masa va a ser constante. Ahora, con la esponja en sus manos, vamos a agregar más presión. ¿Y qué sucede con la esponja? Se comprime. Ajá, se comprime, entonces ocupa menos y menos espacio. Entonces la densidad de la esponja aumenta conforme aumenta la presión, ¿verdad? Ajá. Entonces, con cualquier sustancia, cuando aumentamos la presión, su densidad va a aumentar. Entonces, la densidad del gas aumenta, 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 aumenta hasta que, se convierte en un líquido. La densidad del líquido aumenta, 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 aumenta hasta que, boom, se convierte en un sólido para acomodar la presión con una densidad más alta. Profe, pero no era que los líquidos no se podían comprimir. No se pueden comprimir mucho. Ah, ok. Entonces, si lo escribí correctamente en el cuadro al principio del capítulo, es casi nulo. O la comprimibilidad es muy baja, pero no es cero, solo muy baja. Ok, ok, profe. Gracias. Profe, una pregunta, pero el gas no alcanza como, bueno, a altas temperaturas alcanza una presión pues muy alta. Ah, sí, pero en este experimento, en este experimento vamos a mantener la temperatura constante. Entonces, la temperatura constante está indicado con una flecha vertical. Voy a cambiar el color para que sea más obvio. Entonces, vamos a hacer este experimento en color azul. Entonces, aquí. Y en este vamos a hacer aumentar la presión a temperatura constante. Vamos a poner todo este en azul. Azul también. La sustancia se convierte a su estado más denso. Entonces aquí tenemos la línea vertical, corresponde a aumento de la presión con temperatura constante y podemos ver que se convierte de gas a líquido a sólido. No todas las sustancias son así. Por ejemplo, el agua es una excepción importante. En el agua, el líquido es más denso que el sólido y por lo tanto, esta línea, en vez de tener una pendiente más o menos positivo, tiene una pendiente negativa que se encuentra en este lado. Okay. Profe, Ujú. pero ¿qué pasa si mi temperatura constante es, por ejemplo, no sé, 20 grados? En vez de estar ahí negativo, porque digamos que ya en 20 grados no estaría tocando la línea del sólido, pues. Ok. Bueno, ya veo un error que había hecho aquí. Deme un momento. Si ese es el punto crítico, debo cambiar este. En el punto crítico, la línea separando el líquido y el gas termina. Entonces voy aquí y debe terminar. Esta línea aquí sigue.
¿Ok? Entonces no tenemos un punto crítico entre líquido y sólido. Ah, ok, ok. Ya entiendo. Gracias. Gracias por la pregunta. Con este encontré el error en el dibujo. Ok, súper bien. Eso es todo. Sí, dígame. Los estados en el diagrama de fase siempre van a seguir ese mismo orden, nunca se van a colocar diferente. Con la excepción cuando tenemos alótropos, en que tenemos más estados, sí, es en esta forma. Tenemos el sólido más hacia izquierda, pasa el estado líquido, se encuentra en un V, un triángulo más o menos. Bueno, todo se ve como un triángulo. Entonces, es como, ok, eso es como lo vamos a identificar, el estado. Sí. Vamos a una alta presión y vamos a poner a presión constante y vamos a calentar la mezcla. Cuando empezamos a baja temperatura, estamos en sólido. El sólido se calienta al líquido, el líquido se evapora a un gas. ¿Ok? Y eso es correcto independientemente a la sustancia. Hay sustancias en que a muy baja presión se puede pasar directamente de sólido a gas. Pero, por ejemplo, en el diapositiva anterior, cada uno de esos podemos ver que hay una presión en que podemos identificar que se calienta de sólido a líquido a gas. De sólido a líquido a gas con una línea horizontal. Sólido a líquido a gas. ¿Ok? Es una buena pregunta. Gracias.